trato a todos igual porque somos todos iguales, ¿no? No doy ninguna distinción, yo no hago ninguna diferencia entre medio estudiantes. Clásico discurso que hacemos nosotros. Mal hecho. Porque si no soy capaz de reconocer las diferencias, que no son solo las discapacidades, son las emociones distintas, las experiencias distintas, los ritmos de aprendizaje, los intereses, la cantidad de cosas que nos hacen distintos son enormes. Entonces, si yo no soy capaz de verlo, posiblemente algunos niños aprenden más que otros. O algunas niñas aprenden más que otras, o que otros. ¿Sí? Porque la forma con que yo opté de hacer eso fue bajo este constructo ficticio de niño promedio. ¿Sí? Esa es la construcción de la igualdad material, son todos iguales. La segunda construcción de igualdad es: yo le doy a todos las mismas oportunidades. Que no es que los trato todos igual, sino que le doy oportunidades y entonces que las diferencias que yo logro son efectos de los méritos y del trabajo y el esfuerzo de cada uno. ¿Sí? Pero eso también produce diferencias porque las condiciones de partida de las personas no son iguales. Tú que eres profe de educación física, sabes que la cancha de óvalo, uno no parte todos en los 800 metros, porque la pista de adentro es más chica que la de afuera. ¿Sí? Pero si yo tengo estas nociones de a todos corren y parten más o menos para llegar, unos van a correr más que otros, entonces la oportunidad no es igual. Y si una pista tiene hoyo y la otra pista está súper parejita porque se usa menos, tampoco es la carrera, ¿no? Entonces, la igualdad de oportunidades tiene también eso que no se hace cargo de las condiciones. Ya no supone que las personas son iguales, sino que supone que las condiciones son iguales. Y el tema de la igualdad de derechos humanos es que queremos igualdad de resultados. ¿Sí? Nosotros reconocemos que las personas son distintas. Lo único que son iguales es su dignidad. Y para poder resguardar esa igual dignidad es que hacemos cosas distintas para que puedan ejercer sus derechos. ¿Y ahí podría ser que uno está hablando de la equidad? En el lenguaje de las políticas públicas se habla de equidad. ¿Sí? En el lenguaje jurídico de los derechos humanos se habla de igualdad. Tienen ciertos matices, no son exactamente lo mismo, pero aquí el foco está en que los resultados sean iguales. Que no significa en el campo de la educación que todos sean cabros que salgan 850 puntos en la PSU, ¿no? Por ejemplo, la ley de inclusión habla, que dice que el acceso a cualquier colegio para todos. A mí, yo ahí tengo como, o sea, pues me pasan cosas con esa ley, porque aquí se puede inscribir a un alumno la condición que sea sin dar aviso, porque acá no se ve ni cara ni imagen, sino una inscripción. Pero nos ha pasado que padres con hijos con una condición diferente lo inscriben como un alumno regular. Yo sé que no es, pues ahí para mí sí es necesario saber quién es. ¿Por qué? Porque tenemos niños un espectro autista que se intentó tirar del tercer piso porque el proceso de adaptación inicial complejo, sin saber quién es, cómo uno previene situaciones. Sí, ahí por eso es importante que hay elementos, por eso que no son ni una ni otra, y por eso la igualdad lo que intentó fue una mezcla de igualdad de oportunidades, igualdad de materiales, aspirando que hubiera una igualdad de resultados, que es ¿cuál es la premisa que tiene la ley de inclusión? Que la vamos a ver en la próxima, el 1 de diciembre. Es que si todos estamos mezclados, ¿sí? A diferencia de nuestras aulas anteriores que tendían a homogeneizarnos, todos vamos a tener la posibilidad de aprender de una manera más enriquecida que si tenemos, como decíamos, en las mismas separaciones, ¿no? Los forros por un lado, los entre los otros. Y esta posibilidad, y por lo tanto los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y así muchas otras distinciones que tenemos en la sociedad, lo que plantea esta idea es que si nos juntamos, primero va a haber un mayor compromiso social, porque a mí me va a interesar que esa escuela sea buena porque está aquí, ¿no? Yo ya no elijo mi escuela y me despreocupo a las otras, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Entonces pongo el capital de los más fuertes a favor de los más débiles, esperando que eso genere mejores resultados. Esa es la apuesta. Ahora, en la materialización pueden haber muchos problemas y lo estamos viendo y podemos mirarlo, lo vamos a mirar de hecho en la próxima. Pero la idea de la igualdad de resultados es que reconozco que somos distintos. Las dos primeras no hacen saber, ¿no? Aquí lo primero que hago es que soy distinto, y si estoy distinto debo ser capaz de reconocer esa diferencia. El punto es cómo reconozco esa diferencia sin que esa
información me gatilla un prejuicio. Pero tengo que reconocer esa diferencia para tratar igual en lo que somos iguales y tratar distinto en lo que somos distintos. Pongo un ejemplo. Del aula del año pasado. Un profe me decía, pero si yo tengo una persona con silla de ruedas, entonces yo le tengo que evaluar diferente en todo. No, solo las cosas que tienen que ver con su motricidad física de desplazamiento, porque a menos que tuviese otro problema, es igual en lo otro. ¿Sí? Entonces, esta idea de igualdad es mucho más compleja y subsume la otra, porque a veces si vamos a dar en lo que es igual, vamos a dar igual trato. Sí tenemos que dar oportunidades, pero tenemos que hacernos cargo que los contextos no son iguales para poder generar iguales resultados. Y esta noción es mucho más compleja que la que habitualmente discutimos cuando hablamos de igualdad. Y eso tiene que ver con la ley para poder reafirmarle a otro esto, ¿no? Dos cosas. Uno, que es lo que ya les dije, que está en el artículo 1 de la declaración, pero el artículo 1 de todos los instrumentos incluyendo la Constitución, de reconocer que las personas son iguales en dignidad y derecho. Esa es la igualdad. Ahí está la igualdad. No hay ningún problema. En la dignidad y en los derechos que tenemos. Y hay un artículo en la misma declaración, que es el artículo 7, que además, a propósito de lo que tú preguntabas de los derechos protegidos, que tenemos derecho a que se nos proteja contra discriminaciones que impidan el ejercicio de los derechos que reconoce la declaración. Entonces, se me reconoce como iguales derechos y tienen que haber protecciones, no solo para que yo no pueda ejercer, sino también para prevenir provocaciones a la discriminación. Todo lo que se llama en general los delitos de odio, ¿no? De odio. Es decir, yo no, eso lo más claro son los nazis, o los skinheads, ¿no? Yo no creo que son iguales o inferiores y por lo tanto tengo derecho a matar a un homosexual o a un pobre o a un negro, ¿no? Que son todas las condiciones mentales, o puedo incitar a eso. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás, no sé si acá para eso llegó, en Santiago ocurrió mucho cuando están iniciándose en las redes sociales, pitear un flanco? Eso es una provocación a la discriminación y bueno, ya acá más un acto de violencia directo, ¿no? Entonces, no solo tenemos que reconocer que son iguales, sino que hay una obligación de evitar que estos discursos ocurran. Y lo que ustedes han estado planteando ahora es justamente eso, es decir, cómo nos hacemos cargo, porque tenemos estos discursos presentes en la escuela y a veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta y no nos atrevemos a pararlo, ¿no? Entonces aquí hay un tema. Dime. Yo tengo un alumno con discapacidad motora, ¿Ya? una parálisis del niño, que también tiene un problema cognitivo, pero se trata con discapacidad motora. Se nos invitó como curso a participar en la Comuna de Viña a un baile urbano. ¿Ya? Entonces los apoderados quieren a participar y le dije todos, porque sí me gusta que participen todos. Participamos con niños de liceo. Un campeonato comunal muy bonito. Fue tan el nivel y yo era la silla de ruedas y niños, y si podemos hablar de ese tipo, era todos los niños con un tipo de necesidad especial, fueron los que iban primero, eso fueron ellos. Bailaron de espectacular y producto de eso participamos también en una especie de cierre de concurso de inclusión, que es un invitado. ¿Qué provoca esto? Inevitablemente provoca que el niño se sienta mucho más adulto dentro de la sala de clase y siempre va a promover el desarrollo del aprendizaje y de las evoluciones de mejor manera. Entonces, yo me en esa disyuntiva, que yo soy discapacidad, tengo problemas, ninguno no tengo una discapacidad, tengo carnet de discapacidad y todo. Entonces, al potenciar ese niño, me sentí reflejada. Los padres felicitados y de aquí voy a decir, de aquí en adelante todos los concursos de la grupal vamos a ir todos, vamos a participar todos y felices. O sea, ven el cabro chico que está feliz y que en esa, y puede ver que hay una nota, una calificación detrás de todo eso, para poder de alguna manera beneficiarlo, porque el esfuerzo, eso beneficia inevitablemente el desarrollo integral de todos. Todos los beneficios. Yo creo que ese tema justamente de ser todos es súper importante porque yo creo que también parte de nuestra dificultad de la verdadera inclusión es que nos hemos focalizado en el niño o la niña con discapacidad y ese entorno también requiere. Yo me acuerdo que yo estaba en una escuela normal, hacía esfuerzos de inclusión así como pero simbólicos, ¿no? Y tenía una compañerita en silla de ruedas. Y en los recreos todos salían
sobre esa acción, que ya es una vulneración, como tú estás planteando claramente, cómo eso afecta al derecho. Y en ese sentido queríamos compartir un pequeño video que deja súper claro cuál es la diferencia. Yo soy Mariana. Hola, soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con los dos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. ¡Pim! He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. Ahora te los haré. ¿Ya? Yo no podía alcanzar los secretos, pero Rita me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿De mí? ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo lejos. Y si no es todo igual, armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariana? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Digan y yo quiero hacer el mismo trabajo. Rita, ¿tú tienes menos dulces? Porque eres niña. Yo no merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así. Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos. Yo te daría uno igual al mío. Ya. ¿Comentarios? ¿Qué tan tímido hoy día, chiquillos? Los niños tienen todo tan claro. Sí, mostramos que se hizo el mismo ejercicio que se ha hecho en muchos países, pero el ejercicio en Chile tuvo como hecho rapidito. Entonces, la verdad que el video no es muy bueno. Acá, en los discursos de los niños hay un tema muy profundo, ¿no? De sentirse mal por la injusticia y otras cosas que saben que en Chile no, que fue en Megatón. Nos dice que lo que hicieron en el ejercicio, por si lo quieren ver, también para el caso Chile. Que los niños lo tienen más clarito, ¿no? Mira, lo que me pasa a mí con los niños, y me pasa mucho en la escuela, y creo que por eso yo trabajo en la escuela, esa emoción de los sentimientos más puros del ser humano. O sea, a mí se me olvida todo lo malo, todo lo que está escrito en la persona, se me olvida cuando yo veo niños. Y aunque el ejercicio se haya hecho en Chile, haya resultado, no haya resultado, no importa los niños de donde sea, siempre piensan igual. O sea, estamos frente a lo más esencial y lo más bonito del ser humano cada vez que entramos a una sala. Eso, cuando uno tiene dudas, o cuando uno se siente mal, o no sabe si está bien, pregúntaselo a un niño. Pregúntale, ¿qué haría? Porque ahí hay una sabiduría que nosotros la vamos perdiendo con los años. La perdemos por un montón, por una
Yo concuerdo con lo que dice ¿tu nombre? Andrea. O sea, sabemos que los niños son lo más, no tienen prejuicios, ¿cierto? Pero lamentablemente están siendo formados por personas que sí saben. Entonces, ese es el rol de nosotros, de entregarles esta herramienta y seguir manteniendo esa mente abierta, sin prejuicios, sin ningún tipo de estándar, sin limitaciones. O sea, nosotros somos capaces de limitar a un niño en lo que puede hacer, en lo que no puede hacer, en cómo tiene que comportarse frente a distintas situaciones y contextos. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Entonces, ahí también tomando un poco lo que mencionaba un poco al principio, también nosotros estamos ligados a trabajar en espacios como distintos profesionales, ¿cierto? Equipos multidisciplinarios, trabajo en equipo, y es una parte también importante de cómo relacionarnos entre nosotros y quizás antes de llegar a la aplicación de la ley, brindar un espacio de reflexión. O sea, no tiene que ser siempre o sea, claro, punitivo pero reactivo, sino que tenemos instancias de ser reflexivos, de ser preventivos frente a cosas. Entonces, establecer, no sé, poner temática, abordarla, hablarla, porque quizás un colega lo desconoce y por eso actúa como actúa. Creo que tiene las mejores voluntades, no creo que nadie lo haga de mala fe, pero hay que abrir estos espacios de conversación y que temas así que quizás pasan, ya no sé, son más densos, este profe que le pone color. Pero al final, en la parte de educación, como mencionaba antes, ¿cierto? El currículum pasa, los planes y programas cambian, las habilidades se pueden desarrollar igual, aunque no tengan un tipo de currículum que lo esté siguiendo, no sé. Pero esto es lo esencial de convivencia humana. Entonces, desde ahí es lo que trabaja. Bueno, para eso fue un poco esta reflexión, pero ¿se dieron cuenta dónde ocurrió la discriminación? Cuando le dan el premio. ¿Sí? Ahí ocurre, es decir, cuando hay una acción deliberada que les dijeron, bueno, se les va a pagar distinto por un prejuicio, porque las mujeres, el valor del trabajo de las mujeres es menor que el de los hombres. Esto obviamente es una campaña contra las diferencias salariales, tiene ese objetivo, pero ese objetivo surge porque hay una larga trayectoria de la humanidad donde el trabajo de las mujeres ha sido menos valorado. Para los que son cinéfilos se pueden ver una película que se llama Salario Justo, una película maravillosa que pone estos temas, donde justamente es cómo se abre el espacio de discusión en una comunidad que no ve, que tiene súper naturalizado que como justo que las mujeres ganen menos que los hombres, que es injusto que las mujeres paralicen la fábrica porque el costo del mantenimiento de la familia, cuando paraliza la fábrica, también paraliza a los hombres, se ven obligados a paralizar, se afecta a la familia, como si las familias de las mujeres que trabajan no se pierdan, ¿no? ¿Cómo se pone en cuestión el tema de esta normalización de estas diferencias? Ahora, como nosotros decimos, la discriminación es una afectación a derechos humanos. Por lo tanto, al igual que con los derechos humanos, como concepto, no todos son derechos humanos. Como alguien me comentaba ahí, de que en alguna micropráctica pasaba un profe o alguien de la escuela que decía que el derecho a fumar, bueno, no sé a quién le salió antes su micropráctica, ¿no? Pero es decir, la banalización, digamos, de los derechos también con la discriminación pasa algo similar. Entonces, si yo me sentí mal, por la razón que sea, me discriminaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, es súper importante poder entender cuándo estamos en una discriminación y cuándo no. Para eso, volvemos al esquema horroroso de la mañana que yo les mostré, entiendo de los cuadritos, el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que supervigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el año 89 se da la tarea de tratar de definir qué vamos a entender por discriminación. Todos hablamos de discriminación y parece que nos está matando muy claramente de eso. Y hace esta definición, que es que toda distinción que excluye, que restringe o que da preferencia a un grupo por ciertos motivos sobre otro, pero que además tienen por objetivo o por resultado la afectación de un derecho, estamos hablando de una discriminación. Vamos a tratar de desmenuzar todo esto de una forma más esquemática. Es decir, para que haya una discriminación tiene que haber una comparación. Es decir, hay un grupo por una
categoría del sistema llamado sospechosos. La categoría de la sospechosa, no las personas, ¿sí?, que ponemos en esa categoría. Y las categorías son sospechosas porque cuando nosotros ocupamos ahí, generalmente se están colando prejuicios. Cuando hablamos de raza, cuando hablamos de color de piel, en algunos casos incluso se habla, sexo u orientación sexual, edad, opciones religiosas, políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional, la posición social, la posición económica o nacimiento, y está esta cláusula abierta, que se llama esa frasecita que está en azul, que cualquier otra condición social. Como nosotros no somos capaces de ver los prejuicios que tenemos, necesitamos esa cláusula abierta, que en algún minuto alguien dice, no, esto no está bien, y ¡wow!, se nos aparece un grupo. ¿Sí? Las identidades de género no estaban. ¿Sí? Y de repente alguien lo abrió y fue a hacer el tema. Las personas con SIDA, antes de que se tiene SIDA, que han sido tremendamente discriminadas, no eran un tema, hoy día son una categoría en sí misma. Las personas con discapacidad, que si uno mira aquí no dice nada sobre las condiciones de salud, las condiciones físicas. Entonces, hay otras condiciones que la sociedad nos pone. Por eso yo creo que es muy subjetiva la sospecha. El campo, la subjetividad absoluta, ¿no? ¿Sí? Esa es la gracia de cuando tú trabajas y está el tiempo de juntarte con otro, ¿no? Porque es la única opción en donde tú puedes observar las sospechas de todo. Claro. En esa subjetividad puede ser que para mí me parezca sospechoso, pero para otro es normal, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que preguntabas tú sobre cuál es la clave, la estrategia, para mí, en lo personal, y te lo digo porque yo pienso, si hay otro que esté en esa situación, soy el único de esta sala que vive en comunidad. Yo me tomé un terreno en la isla de San Roque, en Valparaíso, hace 11 años, cuando mi hija iba a nacer, tenía 17 años. Me fui a la toma. En la toma formamos un comité de vivienda, nos compramos un terreno de Limache hace 9 años, estamos construyendo ahí de Yobarren, el terreno está a nombre del Comité de Vivienda Altos de San Roque, comité de vivienda, ¿no es cierto? Y nosotros en un camino de organización, tenemos un terreno, estamos construyendo, somos 9 familias, tenemos nuestras casas ya. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el camino de la organización han habido momentos muy organizados y otros momentos en que bajito, y se fue a las páginas, ¿no? Y los momentos de mayor organización son los momentos que más nos hemos juntado, que más periodicidad nos hemos juntado. Y en la escuela, pero es exactamente lo mismo. Porque está esta cosa de la comunidad escolar, ¿no?, que parece muy etérica. La profe hablaba del PI, ¿sí? La reflexión, y nosotros la tuvimos, nosotros somos colegas, trabajamos en la misma escuela con Andrés, la profe de matemática y el profe de historia. Y en la reflexión, la verdad que yo en ningún momento encontré una sospecha. Y era una reflexión docente sobre el PI, que se supone que es lo que nos somete, ¿no es cierto? Es lo que optamos, lo que nos ponemos de acuerdo, lo que nos hace igual. Ahí está lo que nos hace igual, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Pero cuando no problematizamos la práctica, cuando no nos juntamos, cuando esta reflexión ocurre 2 veces al semestre, cuando el consejo de profe es una vez y se mezcla con un montón de cosas, se pierde la comunidad, se pierde la organización, se pierde el problema, el sospechar, esa capacidad de sospecha, ¿no? Decir, oye, no estamos bien, no vamos por buen camino. Y eso uno no lo descubre porque es una soberbia docente. En la soberbia de pensar que yo la hago la raja, y yo soy el mejor profe de la escuela, miro para el lado y digo, ojalá haga lo mismo, ocupe la misma estrategia que yo, porque a mí entonces es como, te pones siempre desde que soy el estudiante acá. Eso estaba leyendo un tiempo a Ana Arendt, y ella habla sobre el concepto de autoridad, ¿no? Y es bien bonito porque ella también habla del concepto pedagógico de la autoridad, y dice que la autoridad proviene del autor, de aquel que hace el hecho, y que lo diferencia del funcionario, porque el funcionario es aquel que piensa cómo se hace el hecho. Nosotros somos autores, tenemos una autoridad docente dentro de nosotros, somos los que estamos intentando arqueros. Vienen otros que son funcionarios, que parece que son autoridad, porque la autoridad se mezcló con esta cosa del poder económico y el poder militar, ¿no es cierto? Y parece que esa es la autoridad, ese es el que me viene siempre a hacer. Hace poquito estuvo la superintendencia en nuestra escuela y nos vino a dar un montón de consejos de cómo mejorar nuestra convivencia escolar. Y yo le dije, si yo no soy parte de la convivencia escolar, o sea, no convivo contigo, ¿cómo me venía a explicar? ¿Cómo mejoro esto que tú no conoces? ¿No? Es el funcionario hablando desde la autoridad. Y la autoridad que somos nosotros, tratándonos como funcionarios. Nosotros funcionamos para ellos. Es invertido, ¿no? Es
cosa que... Ahora, en el ejemplo que tú das, lo comparto, ¿no? Y por eso decía, después que alguien de afuera sería bueno los espacios de dentro, pero cuando todos los de dentro estamos viendo lo mismo, dejamos de sospechar. Entonces, no es para seguir a rajatabla lo que nos digan de afuera, pero sí el de afuera puede mirar una cosa distinta que lo que estamos mirando dentro. Y para eso sirve. Entonces, justamente para poder mirar estas otras condiciones que, porque hay algunas cosas que, claro, si uno dice no, si por color de veces, uy, súper obvio, porque el racismo, no sé qué. Pero hay cosas que ni siquiera tienen nombre, diría. Profe, Entonces, como poderlos mirar desde ahí sería súper importante. retrocediendo en mi experiencia laboral, en el año 98 yo me fui a la carretera austral por un año y terminé en 2 allá. Al ser patria, como dicen, me pasó algo viendo otra condición. Yo llegué a un lugar donde la educación no estaba instalada. Por lo tanto, no había sospecha de nada. La integración era espontánea. En el colegio estaban los niños con condiciones diferentes. Había de todo. ¿Por qué? Porque no había... Incluso el sistema de comunicación, la televisión era por horario, no había radio. Entonces, no había como una contaminación frente a qué es discriminación, qué es esto. Todos convivían con sus pares, en una naturalidad. Y cuando yo llegué, que era como de la ciudad, con estas ideas de terminando la universidad, para mí fue impacto contrario. En vez de haberme sumado, no, es que allá se ve esto, es que yo tuve que adaptar al sistema, tuve que observar el sistema, ir educando algunas cosas que me gustó tanto. Por eso tomo lo que dices de la comunidad y todo, porque fui a una comunidad donde había que instalar un poco la educación, pero respetando lo que ellos ya tenían, que era mucho más valioso que lo de la ciudad, porque ellos no necesitaban una ley para incluir a los niños con condición, estaban incluidos. Por eso, importante entonces volviendo al concepto. Hay grupos, ¿sí? Hay una distinción. En esa distinción hay un motivo para separar estos grupos que puede ser sospechoso porque en general se nos cuela algún prejuicio ahí, ¿sí? Pero para que haya discriminación tiene que haber no solo un prejuicio, sino un perjuicio. Es decir, que hay una limitación en el ejercicio de derecho. Y eso no solo porque lo declaré y lo andaba buscando, no lo hice porque soy malo y quiero hacerle daño a alguien, ¿no? Sino también porque a veces no fui capaz de ver a este otro o a esa otra y como consecuencia de esa invisibilización hice cosas que le afectan, ¿sí? Que es lo que se llama discriminación indirecta. Y en general la política pública, escolar o de otra naturaleza, cae aquí. ¿Ah? Pensamos a nivel nacional, pensamos, no sé, pensamos muchas cosas, pensamos de lo que debería ser, ¿no? Y en ese no ver esa particularidad, terminamos haciendo cosas que afectan al ejercicio de derecho. Yo puedo tener una situación que se está generando ahora, lo que ahora con el programa de alimentación escolar, lo que todos sabemos, que las ciudades están pidiendo el niños van a tener que ir con su huella el tema del almuerzo. Lo que pasa es que a lo mejor en la escuela se está diciendo todo un tema, porque tenemos muchos problemas, la escuela básicamente tiene que convivir. Entonces, es un tema complicadísimo. Imagínate que ellos tienen su mano, de repente es todo un trabajo que lleva mucho tiempo, que aún así muchos no lo van a lograr, y que tengan su huella todos los días, es una tortura para ellos. Por eso, esa es una medida que no miro, no considero que había personas que tienen una condición física que hacen Claro. porque ¿en qué estaba empezando? Es súper fácil poner eso. Esa idea, ¿no? Que eso es súper fácil esto, simplemente. Pero no se dan cuenta de para quienes no es fácil, ¿no? Porque no está visible. Bueno, por ejemplo, yo tengo una medida neutra de la discriminación intercultural lo que estamos haciendo aquí, a ver, la política de vivienda. Se generó una política de vivienda donde dijeron, mira, tenemos tal déficit habitacional que necesitamos construir mucha vivienda. Tenemos mucha vivienda, entonces hay que comprar los suelos baratos para poder construir muchas viviendas. Entonces vamos y hacemos esta política y terminamos la gente súper fuera de su ciudad. Sin servicios, claro, hicimos una segregación, ¿no? No buscaba dañar a las personas, lo que estaba tratando era ayudarles, entre comillas, a resolver un problema, pero como no vio los efectos, terminó generando vulneración de otros derechos. Entonces pusieron niños donde no había escuela,
donde no había servicios de salud, donde no había transporte, en zonas contaminadas, ¿no? Por eso esos suelos eran baratos, ¿no? Por algo eran baratos esos suelos, justamente por ordenar esos servicios. Eso no había ninguna intención de generar un daño, pero el daño lo generaron. Y en materia de derechos humanos no importan tanto las intenciones, importan los resultados. ¿Sí? Entonces, yo tenía la mejor de las intenciones, sí, tenía la mejor de las intenciones, pero igual no afecta. Entonces, eso es que se puede sumar como acciones directas, que cada vez son menos, porque en una sociedad en democracia normalmente las acciones directas son pagadas por los grupos que negocian, ¿no? En una dictadura de cualquiera sea el tipo, pasa mucho más que haya acciones directas, que normalmente son de control sobre quienes piensan diferente, ¿no? Pasó el movimiento nazi, que generó leyes para excluir a los judíos, o para erradicar a las comunidades gitanas, ¿no? Son acciones directas, tienen la intención de producir eso. En nuestro caso, la mayoría son indirectas, pero todavía nos quedan unas cuestiones que están así, que no hemos logrado resolver y que culturalmente las tenemos aún invisibilizadas. Por ejemplo, no se ha modificado la ley del patrimonio, donde las mujeres, si tenemos cuentas bancarias abiertas al nombre de nuestros hijos, las madres no podemos hacer ningún uso de esos recursos, pero sí los padres. Y está naturalizado y está en la ley. Y eso es porque se entiende que la patria potestad, es decir, la capacidad de administrar los recursos está en los hombres y no en las mujeres. Y eso está en la ley y pasa y seguimos ahí, no, se han hecho algunos intentos, pero todavía está como una práctica invisible para la sociedad que supone, y ahí es donde está directo, ¿no? Que se supone que las mujeres no tienen capacidad de administración de recursos. Eso es lo que hay detrás. Bueno, como yo les decía, esto lo van a tener, así que no es necesario que avancemos, que en este esfuerzo de reconocernos, que si bien declarábamos que éramos todos iguales, no sabíamos de qué igualdad estábamos hablando, ¿no? En el año 48, cuando se pensó esto, el imaginario social, porque esto se construye un imaginario, que cuando hablábamos de todos los seres humanos somos iguales, estábamos pensando en definitiva, lo no dicho, pero lo que estaba en las cabezas de las personas y de las comunidades era hombre blanco, educado, de clase media, ¿sí? Que era lo que tenía el voto, de hecho, las mujeres del 48 no votaban, ¿no? Entonces, ese era el imaginario social de cuando estábamos hablando de todas las personas tenemos todos los derechos, el artículo 2 de la Declaración. Entonces ha habido un esfuerzo permanente de ir poniendo, bueno, cuando decimos todos, en verdad son todos, entonces vamos a hacerlo crecer esta. Esta es de la convención que yo les dije que Chile firmó pero no ratificada, ¿no? Que es del 2013, donde la lista ha ido ampliándose en todas estas otras, que son los que están enamorados. Incluso han empezado a aparecer todas las discapacidades, ¿sí? Porque antes también hablamos de discapacidad y uno empezaba a la territorio y ya aparecía, ¿no? Y las discapacidades son mucho más, ¿no? Han aparecido los temas de la patria, el refugio. Alguien de la vez anterior preguntó por la patria, ¿no? Empiezan a aparecer, porque son los fenómenos que hoy día nos hacen decir esto es un grupo que tiene un tratamiento distinto, características genéticas. Eso tiene que ver porque hoy día, si lo aplican los parámetros de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las personas con síndrome de Down no son enfermos, son una persona que tiene una condición genética distinta, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso aparecen las condiciones genéticas, pero podrían haber otras, ¿no? Bueno, van creciendo estas listas porque nos ayudan a ver que estas sospechas pueden ser más múltiples. Pero también, junto con esa reflexión, ha aparecido otra reflexión, que cuando yo hago todas estas distinciones, vuelvo a generar las cajitas. Y el pensamiento en cajita es un pensamiento insuficiente. Porque ¿qué hago si tengo una niña indígena con discapacidad? ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en la caja de la niña? ¿La pongo en la caja de opacidad? ¿De la indígena? Y si no, encima es migrante, ¿no? Y de una familia pobre. Claro, y lesbiana, ya. ¿Dónde la pongo? Que ese es el problema que tenemos, porque nuestra política sexual no es la solución. Entonces, hoy día la reflexión es cómo volvemos a unir, porque la persona es una, con todas estas características. Algunas características son de carácter permanente y otras que son transitorias, como la edad. Va a pasar de la niñez a la adultez, de la adultez a la adulta mayor, ¿sí? Pero no hay la misma condición de la persona, ¿no? Hay discapacidades que son permanentes y otras que son temporales. Hoy día, además, si uno se hace caso a las teorías freak, uno también podría cambiar de identidad muchas veces durante el transcurso de la vida, no sé.
Hay aquí un tema que nos hace distinto de pensar de las cajitas estas. Y que nos pone otra dificultad no solo de pensarlo, sino que además cuando confluyen todas estas condiciones, la situación de discriminación se agrava. Es decir, es mucho más vulnerable a una persona que se le juntan condiciones a que a una persona que tenga solo uno. Por ejemplo, la condición migratoria. Es decir, voy a dar un ejemplo. Ser venezolano con un título profesional llegando a Chile es súper distinto que ser una mujer indígena venezolana que llegó. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo una categoría sobre otra, la situación se agrava y necesitamos mirar esa situación de discriminación agravada. Y por último, que también es súper importante que no todas las distinciones que estamos haciendo entre la población son discriminación. ¿Sí? No porque yo diferencie a alguien de otro, estoy discriminando. Estoy discriminando en términos del lenguaje, digamos que sí. Estoy haciendo distinciones, pero no discriminación. Cuando yo digo que una persona es distinta que la otra, no estoy discriminando. Cuando yo pongo en esa distinción a una persona por sobre el valor de otra, sí estoy discriminando. ¿Sí? No sé si hay profe de matemática en este grupo, pero por eso la simplificación fue que A distinto a B no hay problema. ¿Sí? Pero A mayor que B sí. ¿Sí? Hay una distinción que además implica una desigualdad. ¿Sí? Una desigualdad que posiciona a las personas distintas. Y ahí a propósito de lo que estuvieron comentando en la mañana, de Ares y de otros pensamientos de las políticas críticas y de las teorías críticas, es que efectivamente cuando hay desigualdad hay un conflicto de poder. ¿Sí? Entonces, no es posible pensar en la desigualdad sin pensar en el poder, pero no nos vamos a poder meter en eso ahora. Pero así como entonces tenemos estas distinciones, es que también tenemos que mirar que aunque estén las categorías sospechosas y aunque se estén restringiendo ciertos derechos, hay contextos en que eso es razonable, objetivo y legítimo. Es decir, yo no llevo una guagua en un año a votar en una presidencial para que emita su voto, la puedo llevar, sí, no puede hacer, pero no va a emitir voto, porque no puede hacerlo. Es razonable. Como persona humana tiene derecho a voto, pero por la edad que tiene no lo puede ejercer todavía. Entonces, esa restricción que nosotros fijamos en 18 años, y ahora aquí por ahí que están discutiendo si se baja a 16, es razonable en ese sentido, de que esa persona no puede manifestar su voluntad, no tiene un manejo de entorno que le permita efectivamente hacer ese manejo de él. Pero que si es 16 o 18, es una forma de poner una marca objetiva, porque si yo dijese van a votar las personas que tengan madurez, ¿cómo objetivizo esa madurez? Es decir, posiblemente muchas de las personas que hoy día votan o votamos no podríamos votar. Entonces, la objetividad tiene que ver con esa idea de que yo puedo poner un parámetro que no filtre otros sesgos, ¿sí? Donde yo puedo abrir una ventana donde dejo unos sí, otros no, y no tengo muy claro cómo lo estoy aplicando. Eso deja de ser objetivo en este contexto de cómo está puesto aquí, porque la palabra ya de la objetividad ya en sí mismo una disputa, ¿no? Entonces hay un acuerdo que se aplica igual para todos. Sí, creo que es un defecto propio nuestro, ¿no? Bueno, se incluye siempre eso, que es la sobrenormalización de cosas. Cuando la norma no es legítima, o sea, no es una opinión de todos, no la pusimos entre todos, se transforma en una norma que va a un lado, que termina en una desigualdad. O sea, bueno, yo creo que aplica, pero bueno, por eso también hay un tema del propósito legítimo. Y esto tiene un marco que está puesto entre paréntesis porque todas las sociedades construyen legitimidades. No hay sociedad que no construya la legitimidad. Piense lo que piense esa sociedad. Con el derecho humano o contra los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la legitimidad que se trata de avalar acá? Es decir, para ponerlo súper claro, la sociedad nazi construía la legitimidad, construía la superioridad del hombre blanco.
bajo ese régimen, ¿no? Si yo lo miro con los ojos democráticos, no era legítimo, porque esas leyes, una vez de que Hitler llegó con la elección popular, pero esas leyes no fueron un proceso de discusión, ¿no? Entonces, acá es en el marco de la legitimidad, tiene dos patas aquí, en un marco de discusión democrática, porque justamente lo que espera es eso, y que apunte a proteger derechos, no a conculcar derechos. Son las dos cosas que constituyen los límites para la definición de un propósito legítimo. Entonces, hay algunas distinciones que van a ser necesarias para hacer posible ciertas otras cosas. Y el mundo de la escuela, y el mundo de los niños, y el mundo de las personas con discapacidad se cruzan muy fuertemente con esto por la autonomía progresiva, ¿sí? Entonces, y ahí entra el problema de objetividad, ¿no? ¿Qué tanta autonomía en esta progresión le estamos dando a los niños o lo reconocemos como en un sistema binario? ¿Tienen o no tienen? ¿No? Y es muy difícil para nuestra sociedad establecer efectivamente un proceso de construcción abierta y en esta discusión democrática sobre eso, ¿no? La discusión de si bajamos o no bajamos la edad para votar es una distinción que hoy día es necesaria porque los responsabilizamos penalmente en los 14, es decir, son capaces de pagar con cárcel porque decimos que tienen la capacidad para darse cuenta de las acciones que hacen, pero no pueden votar. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, si tienen esa capacidad, entonces deberían tener capacidad de decidir las leyes que queremos tener.